Radiográfica. 20 años. Agenda propia. Sonido original. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Open Computación S.A. Soluciones informáticas, control de gestión, prevención y monitoreo, mantenimiento de infraestructura, desarrollo de software. Conoce más en www.opensa.com.ar. Open Computación. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. SADOP. Más de 70 años junto a las y los docentes de escuelas de gestión privada. Sumate. Una orquesta refugiada en un sótano, en un futuro distópico, sobrevive componiendo hits mientras piensa. ¿Y de esta cómo salimos? Bajo Tierra, 50 músicos en escena. Viernes 21:30 en el Galpón de Catalinas. Entradas en www.catalinasur.com.ar. Bajo Tierra, una nueva producción del grupo de teatro Catalinas Sur. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Con Ojos de Pájaro, un espectáculo de títeres para toda la familia del grupo de teatro Catalinas Sur. Te esperamos todos los domingos a las 16 para disfrutar de las aventuras de José y sus amigos. ¿Dónde? En el Galpón de Catalinas. Entradas a la gorra. Reservas por www.catalinasur.com.ar. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La gráfica y voz. Tu sonido. Nuestro sonido. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa Laudatista, capítulo número 9, el programa de la Alameda, junto a la compañera Ximena Ratoni y el compañero Facundo Lugo, que son quienes nos acompañan todos los lunes en este programa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda la audiencia, un programa intenso e importante tenemos hoy, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, sí, hoy tenemos un programa importante porque la mayor parte del programa va a estar dedicada a la política hacia la lucha contra la trata de personas. Esta es la Semana Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, el 30 de julio específicamente, es la fecha que puso Naciones Unidas para conmemorar en todo el mundo y recordar, digamos, que la lucha contra la trata de personas es un grave delito contra la humanidad que afecta a la vida, a la libertad, a la dignidad y en el cual todos y todas tenemos que estar comprometidos. Pero antes de comenzar con ese mega bloque que vamos a tener hoy, con testimonios de todo el país, vamos a tratar de repasar algunas perlitas que ocurrieron esta semana, que es importante y que merecen alguna reflexión. Sin ninguna duda, dentro de los escándalos que hubo la semana pasada, el más escandaloso fue las declaraciones del candidato a embajador en la Argentina, el señor Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos,
Peter Lamelas todavía no fue confirmado por el Parlamento norteamericano. Fue a la sesión en la que tenía que, de alguna manera, presentar sus credenciales y saberes al respecto para que el Congreso lo apruebe. Y en el marco de esa intervención, bueno, todos saben, porque ha salido en muchísimos programas, de aquí también, que Peter Lamelas planteó que iba a recorrer provincia por provincia, que para tratar de garantizar el alineamiento incondicional con Estados Unidos, para tratar de ahuyentar el fantasma, entre comillas, chino, para garantizar que Cristina siga presa, y para tratar de evitar, digamos, que el peronismo vuelva al gobierno y que Milei siga gobernando. Hasta aquí, Lamelas lo único que hizo es decir en palabras lo que históricamente viene ocurriendo en la relación entre Estados Unidos y Argentina, o sea, un intento de dominación de la Argentina como del resto de los países de América Latina, como si fueran parte o anexión de su patio trasero. Sin embargo, en las interpretaciones que hubo respecto a lo que dijo Lamelas, la más obvia, obviamente, que queda en evidencia, el carácter de colonia, el carácter de protectorado que le asignan a la Argentina. La no tan obvia es que en realidad fue un apriete más a Milei, digamos, que una advertencia al movimiento nacional. Un apriete a Milei en función de que se están desarrollando intensamente en varias provincias inversiones estructurales de los chinos. Por ejemplo, el 48% de las inversiones en litio en la Argentina la tienen empresas chinas. Otro tanto ocurre con la energía, donde también en varias provincias los chinos tienen inversiones. En las telecomunicaciones, Huawei sigue todavía dando vuelta dentro de la posibilidad de obtener algunos negocios vinculados a la fibra óptica y a la tecnología de quinta generación. En la pesca, en el transporte, en el sistema ferroviario, son también áreas en las cuales hay inversiones en marcha. Represas como la de Zepernik o la de Kirchner, que están en construcción. Obras, infraestructura vinculada concretamente a caminos, vinculada concretamente a vialidad, también está en disputa. Y paradójicamente algo que Estados Unidos reclamaba en su momento a la Argentina y que ahora se le vuelve en contra. Hay que recordar que en el año 1994, cuando se reformó la Constitución después del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, el principal reclamo de Estados Unidos era que la soberanía de los recursos naturales no estuviera en manos del Estado Nacional como estaba hasta ese entonces. Hasta ese entonces no podía haber ninguna inversión en ningún recurso natural si no había una autorización por parte del Estado Nacional. A partir de la Constitución del 94, por pedido y presión expresa del Imperio norteamericano, la Argentina pasó a descentralizar la soberanía de los recursos energéticos y ponerla en potestad de cada provincia según donde se ubicaba ese recurso estratégico. Esto hizo, por ejemplo, que algunas provincias tengan soberanía sobre el agua, otros sobre el litio, otros sobre el gas, el petróleo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué Estados Unidos presionaba en el 94 para que haya soberanía descentralizada en manos de la provincia y no en manos del Estado Nacional? Porque ni en el más delirante de los imperialistas imaginaban que iban a tener a un chupamedia como Milei, como tuvieron, digamos, 30 años después, alguien tan arrodillado y con relaciones más que carnales, porque la verdad que eran de jardín de infantes, las relaciones carnales de Menem, al lado de las que pretende tener el señor Milei. Y el problema que tienen ahora es que esa descentralización hace que muchos gobiernos provinciales hoy estén negociando, obviamente con China, lo que tiene que ver con litio, telecomunicaciones, energía, infraestructura, represas, y esto desespera naturalmente al imperio. Ya lo desesperaba en el periodo demócrata, donde Mark Stanley se la pasaba viajando todo el tiempo, digamos, provincia por provincia, para tratar de ahuyentar la creciente influencia china, pero obviamente ahora es mucho más explícito y mucho más concreto en el marco de que se ha agudizado la tensión internacional entre los BRIC, que cada vez desplazan más al grupo de los 7 en el dominio, en el predominio del mercado mundial.
Milei está en un problema porque Milei no puede, a pesar de que vota todo lo que los norteamericanos indican, incluso vota más que Israel. Es el país de alguna manera más alineado con Estados Unidos, pero no puede, digamos, promover tampoco una ruptura con los chinos, porque un tercio de las escasas reservas que hay en el Banco Central son de los swap que le otorgaron los chinos, que además piden condiciones, obviamente. Y esas condiciones se van desarrollando también, no solamente a escala de las provincias, sino a escala también de nación, en lo que tiene que ver con la importación indiscriminada, en lo que tiene que ver ahora con la autorización para que no haya visado para los chinos que visitan la Argentina, entre otras consideraciones. Ahora bien, gran problema que va a tener Milei, digamos, en los próximos meses de su gestión, en este tironeo que tiene entre Estados Unidos y China, porque lo que hizo Lamela básicamente fue meterle un apriete fenomenal. Onda, yo te banco, pero me tenés que rajar a los chinos, y bueno, pero para rajar a los chinos tendría que tener reserva, cosa que Milei no tiene, y además tendría que tratar de no tener tantos conflictos abiertos como hoy tiene con el Círculo Rojo, como por ejemplo el conflicto que tiene con la Unión Industrial Argentina, justamente a partir de la importación indiscriminada de acero o de los aranceles que hay que impuso Estados Unidos, el conflicto que tiene con Manieto respecto a la unificación de Telefónica y Telecom, donde no le permite a Manieto acceder completamente a los monopolios, el conflicto que tiene con la corporación judicial, donde Sturzenegger acaba de decir que hay que hacer como en la Revolución Francesa, con los jueces de Comodoro Pi, que muy contentos no están después de que no fue aprobado el pliego de Ariel Lijo, y claramente Comodoro Pi ya no responde, nunca respondió, pero ahora muchísimo menos a lo que Milei pretenda de alguna manera imponer, al conflicto que tiene con Macri, conflicto que viene del fondo de la historia y que dio como resultado que en la fusión de la Libertad Avanza con el PRO en la provincia de Buenos Aires, varios diputados, varios intendentes se hayan, digamos, corrido a un costado, el conflicto que tenía con el agro, donde Milei tuvo que apurarlo a último momento a Toto Caputo para que otorgue alguna concesión en materia de retenciones, porque también era otro frente de tormenta bastante importante. A pesar de eso, no están liquidando mucho los muchachos. El conflicto que tiene ahora financiero, porque ustedes recordarán que el informe de JP Morgan alentó a todos los capitales buitres a que se tomen el palo hasta que vengan las elecciones y se vea quién gobierna. El conflicto que tiene con los gobernadores, quizá el más importante, porque la coparticipación de alguna manera cada vez es menor, cada vez los recursos escasean más, y los gobernadores se han rebelado, han votado mecanismos de coparticipación automática, están bloqueando la posibilidad de veto, y la verdad que en el marco de todas estas contradicciones, obviamente todo el mundo se pregunta, todo el mundo, me refiero a la clase dominante y al imperio, se preguntan, ¿sirve Milei para llevar adelante la reforma laboral, la reforma previsional, más ajuste fiscal, que es lo que quiere el imperio, que es lo que quieren los grupos más concentrados en la economía? ¿O su trabajo de forro, de haber hecho el trabajo sucio, ya terminó? Esta es la pregunta, y la respuesta probablemente empiecen a formularse a partir del 7 de septiembre, donde se augura una derrota de la Libertad Avanza y el PRO. Digo una derrota porque hasta las encuestas más afines, concretamente al oficialismo, están marcando que obviamente en esta pelea territorial que va a haber en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que va a participar no toda la población, porque ya sabemos que una mitad de la población está muy descontenta con la política en general, es altamente probable que tenga una primera derrota. No está logrando juntar un quórum, ni siquiera no ya para un voto, sino para lograr los vetos. Así que estamos de alguna manera con un gobierno que está sostenido en el aire y en el medio de una crisis grave, con su vicepresidenta ya abierta, ya de fractura explícita, y una fractura también bastante explícita, digamos, con quien era su estratega principal, Santiago Caputo, y las llamadas Fuerzas del Cielo, que no es solamente un grupo de tuiteros, sino que maneja la CIDE, maneja la ARCA, maneja la aduana, con capacidad de alguna manera para tirar carpetazos bastante intrigantes a lo largo de la campaña. Por lo tanto, el apriete mafioso de Lamela se sumó a todos los conflictos que tiene el gobierno de Milei.
no hace más que confirmar concretamente que la persecución al peronismo, a Cristina, son parte del lawfare y son parte de lo que el norte quiere, lo hace más explícito hasta para un niño de primer grado. Por lo tanto, así como era Braden o Perón en el 45, el 7 de septiembre es la Melas o el peronismo, y claramente quienes están en el campo nacional, quienes aman su patria, quienes quieren a Argentina, en la provincia de Buenos Aires, van a sufragar, obviamente, y van a militar por el peronismo, a pesar de todos los errores y de todas las falencias que puede tener ese armado y esa unidad. Hoy hay un tema de campos que es elemental. No es un tema ahora de armar 50.000 listitas para discutir la reforma agraria. Es un tema de parar el infierno de ajuste que está matando de hambre a la población, concretamente, en vivo y en directo, todos los días, todas las semanas. Estamos en Laudatistas, el programa número 9. Muy bien, como bien decía Gustavo, bueno, tenemos un desafío importante en septiembre en Buenos Aires, y también agregar a este editorial que has hecho muy contundente, ¿no? Creo que el título de esta editorial va a ser "La Melas básicamente apretó a Milei", que quedó bastante claro. Hay una parada previa en agosto, el 7 de agosto, que tiene que ver con un espacio de manifestación, de protesta y de lucha popular en unidad. Es la convocatoria que está realizando la CGT junto con los movimientos sociales a la 9ª marcha. Ya desde el 2016 se realiza todos los 7 de agosto, desde Liniers, desde el santuario de San Cayetano hasta Plaza de Mayo, y como siempre recogiendo el legado de Francisco bajo el lema Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. De momento la CGT, los movimientos sociales, sí están en conversaciones para adherir, obviamente, los sectores de las dos CTA y los sectores del peronismo, los diversos sectores del peronismo y del campo popular para esa movilización. Así que bueno, también estamos todos convocados el 7 de agosto a llenar las calles de Liniers a Plaza de Mayo. Son las 13:18, estamos en Laudatistas por Radiográfica. Vamos a escuchar un tema musical y continuamos en el próximo bloque.
seguimos con el programa Laudatistas, el 9º programa, junto con Ximena Ratoni, junto con Facundo Lugo. A partir de este bloque vamos a empezar a hablar de lo que esta semana se recuerda, concretamente se conmemora todos los años, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas, el tercer delito más rentable, digamos, lamentablemente a escala mundial, parte del crimen organizado junto con el tráfico de armas, junto con el tráfico de drogas, un delito que afecta a la vida, a la libertad y la dignidad, que está en la agenda de todos los países del planeta. Justamente por eso el 30 de junio la ONU resolvió que fuera un día para visibilizar políticas públicas, para visibilizar campañas de prevención, y toda la semana va a estar plagada de actividades aquí en todo el mundo vinculadas a la lucha contra la trata y la explotación de personas. Nosotros acabamos de publicar un documento que estamos distribuyendo en los medios de comunicación, que va a estar en nuestra página Somos Alameda, en la cual hacemos un balance de las políticas públicas que se llevaron adelante bajo el gobierno de Milei, que se llama la lucha contra la trata en tiempos de motosierra, que lamentablemente no habla muy bien de lo que ha ocurrido en materia de lucha contra la trata, que yo creo que estamos en presencia de un retroceso de carácter histórico y dramático, inclusive peor que el que teníamos antes de tener legislación integral sobre la trata allá por el año 2008. Primero, una cuestión de contexto global importante, y es que la trata lamentablemente ha crecido como fenómeno, ha crecido después de la pandemia por el aumento de la desocupación, el aumento de la vulnerabilidad que dejó la pandemia a nivel mundial, ha crecido por el incremento de las guerras y los factores climáticos extremos que obviamente provocan migraciones forzadas desesperadas de millones de personas, y eso es un caldo de cultivo naturalmente para el engaño, para la explotación de millones de personas, y ha crecido también por el aumento de la incorporación de la virtualidad a nuestra vida cotidiana, donde el crimen organizado ya no opera solamente en el terreno físico, sino que opera obviamente también en el ámbito digital, y desde allí trata de captar, ofertar, engañar, corromper, concretamente, inclusive cometer delitos sin que haya un contacto directo entre el verdugo y la víctima, como ocurre, por ejemplo, en miles de casos de pedofilia, pornografía infantil o prostitución por cuenta ajena que se hace a la distancia por vía online. Hay un crecimiento alarmante, esto lo expresa Naciones Unidas, lo expresan los informes de la Oficina de Monitoreo del Departamento de Estado, lo expresa la OIT, respecto al número de personas, de víctimas. Se cree que son 50 millones aproximadamente las víctimas de trata que tenemos en el mundo. Y bueno, y frente a esto, desde el año 2024, desde que se desmanteló el comité concretamente y el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que esto fue cuando se sacó el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia 195 del 2024, y se traspasaron ambos organismos bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich. Lo único que hemos hecho de ahí en adelante es retroceder, no solamente porque se destruyó al comité en sí mismo, o sea, todo el carácter y la estructura federal que tenía, sino fundamentalmente porque se desmantelaron las mesas interinstitucionales que había con organismos provinciales, con la justicia, provincia por provincia en todos los territorios, las que había en la frontera. Se disolvieron literalmente todas las políticas de acompañamiento y de ayuda económica a las víctimas, como por ejemplo el programa Acompañar, como por ejemplo la parte del potencial que se otorgaba a víctimas de trata, como por ejemplo el programa Reparar, que era un programa del Ministerio de Trabajo de capacitación remunerada para víctimas de trata, el programa de acceso a soluciones habitacionales que el comité tenía articulado con la Comisión Nacional de la Vivienda, el Fondo de Reparación para Víctimas de Trata, que lo administraba y controlaba el Consejo Federal. A lo largo de este año y medio han sido disueltas todos estos mecanismos, y lo único que se puso en reemplazo de todo ello fue un supuesto programa de restitución de derechos que figura en abstracto, pero no tiene presupuesto, no ha sido ejecutado y nunca jamás ninguna víctima lo ha cobrado.
han desaparecido todas las campañas que tenían que ver con la visibilización de la línea 145, con excepción de las que hacen la Iglesia y las organizaciones de la sociedad civil. El Estado no ha impulsado absolutamente ninguna campaña, tampoco la capacitación continua a funcionarios y funcionarias del territorio nacional, sea a escala nacional, provincial o municipal. Y la consecuencia de la no asistencia, la consecuencia de la no prevención, obviamente se expresa en los números de las víctimas rescatadas. El año pasado entró dentro de los parámetros de lo que habitualmente había, 1.324 creo que víctimas fueron, según lo que informa el programa Rescate, pero con la salvedad de que solamente 400 recibieron alguna asistencia, y cuando hablan de alguna asistencia es hasta la primera declaración testimonial, lo que hace habitualmente el programa Rescate, es decir, estamos hablando de una asistencia que dura 1, 2, 3 semanas como mucho. En lo que respecta a asistencia a mediano y largo plazo, nada, cero, inexistente. 900 personas, más de 900 personas que fueron, entre comillas, rescatadas, ¿sí? En realidad fueron detectadas, digamos, como víctimas de trata, pero rescatadas es otra cosa. Y cuando hablan de rescatadas, en realidad es detectadas, porque estas personas, una de dos, o no se fueron del infierno, es decir, se quedaron en los campos donde eran esclavizados, en los talleres o en los prostíbulos, o salieron, pero quedaron inmediatamente después abandonadas a su suerte y obviamente fueron revictimizadas y volvieron de vuelta al infierno, sea a ese o a otro. Lo más probable, y lo que sabemos por experiencia en territorio, dado que estamos en la mayoría de las provincias del país, es que la abrumadora mayoría de las víctimas, lamentablemente, prefiere quedarse en el infierno de la esclavitud antes que ser rescatada por un Estado que no le ofrece nada. Lo único que le ofrece es salir con un nivel de extrema vulnerabilidad y dejarlo patas en la calle para que luego vuelva de rodillas nuevamente al infierno. Esto es lo que está ocurriendo, muchos jueces y fiscales lo saben, muchos jueces y fiscales se quejan de que detectan situaciones de trata y no logran operativizar la manera de poder rescatar y convencer a las víctimas de que tienen que ser liberadas. Las víctimas no quieren ser así liberadas porque en el infierno por lo menos tienen mate cocido, en la nada no tienen nada y lo que está ofreciendo el Estado es nada, cuando venimos de una gestión anterior del Comité Ejecutivo donde tenían hasta acceso a la vivienda, tenían remuneración para capacitación en oficio, tenían leyes de reinserción laboral, tenían ordenanzas con cupos laborales, tenían campañas de prevención masiva. Bueno, esto obviamente dejó de existir en el 2024, todos empezaron a advertir, funcionarios judiciales, municipales, provinciales, que la cosa no funcionaba, que iba para peor. Y bueno, y este semestre tenemos el dato de que han sido rescatadas solamente 150 personas. Estoy hablando del dato oficial del Ministerio de Justicia. 150 personas no se rescataron. Nunca hubo tan baja cantidad de rescate en un semestre desde que tenemos ley de trata, allá por el 2008. Ni siquiera en la fase 1 de la pandemia se rescató tan poca gente. Es más, recuerdo que en la fase 1 de la pandemia creo que llegamos casi a las 500 personas aproximadamente, y en el momento más duro de la pandemia fueron 330. 150 personas. ¿Esto qué significa? Que cayeron catastróficamente las denuncias, que no se hacen denuncias, que no se hacen rescates, que no se hacen allanamientos, o sea que se está naturalizando concretamente el trabajo esclavo y la trata. Y además, para justificar y fundamentar que se lo está naturalizando, algunas medidas que está tomando el gobierno son escandalosas, como por ejemplo la medida de eximir a las empresas de transporte de tener que pedir los papeles cuando un niño sale del país con un adulto. O sea, no, las empresas privadas de transporte no tienen ahora ninguna obligación de pedir los papeles que acrediten que se trata del tutor, del padre que está autorizado, etcétera. Dejan esto en manos de Migraciones. Por lo tanto, eliminan un control cruzado absolutamente indispensable y necesario. No queda claro, a nosotros sí nos queda claro, pero no queda claro explícitamente que con la reorganización / disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, cómo se va a buscar
a las personas cuando desaparecen. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte juega un rol clave. Es más, muchas víctimas fueron rescatadas antes de que se consuma el delito, gracias a la rapidez con la que actuaba la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Y no se ha avanzado en legislaciones clave, la tipificación penal para castigar el delito de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes. Seguimos teniendo sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2012. Tampoco se ha legislado respecto a la subrogación de vientres, tampoco respecto a tejidos y fluidos. Por lo tanto, no se ha avanzado en el plano de la prevención, no se ha avanzado en el plano de la legislación, se ha retrocedido brutalmente en el plano de la asistencia y contención a las víctimas. Estamos claramente en una situación en la cual Milei pretende naturalizar la esclavitud. Y bueno, y así lo ha dicho cuando se refiere incluso al trabajo asalariado, como diciendo que en realidad no es el empresario el que paga un salario, sino que es el trabajador el que contrata o busca al empresario para ofrecerle un servicio. O sea, cambia los términos, trata de alguna manera de llevarlos a situaciones inclusive precapitalistas. Claramente esta semana tenemos que gritar muy fuerte, tenemos que gritar todos y tenemos que tratar de luchar para que lo más urgentemente posible vuelvan a ser restituidas las políticas públicas que colocaron a la Argentina como líder en Latinoamérica en materia de lucha contra la trata y explotación de personas, no solamente en los últimos años, sino de la época que tuvimos la Ley Palacio, que fue la primera norma de lucha contra la trata en el mundo, allá por 1913, de cuando tuvimos el Estatuto del Peón, cuando Perón era el secretario de Trabajo y Previsión, que fue la antesala de los convenios colectivos y de la pelea aquel 17 de octubre del 45. Bueno, venimos de una lucha intensa donde la Argentina ha sido vanguardia en defender la dignidad humana y hoy somos vergüenza en materia de lucha contra la trata. Sí, bueno, escuchándolo a Gustavo, pensaba que si alguien que no está en tema escucha esta editorial y escucha estos datos, cree que, bueno, son un grupo de fanáticos, digamos, o de opositores que simplemente están haciendo una crítica. Y la realidad es que estos números, por ejemplo, estas 150 personas rescatadas en un trimestre, que es una caída histórica, es información que da el propio gobierno, el propio Estado Nacional, a través de distintas páginas. La eliminación de los programas está también en los boletines oficiales, no es información inventada, sino que simplemente, como nosotros hacemos seguimiento de estos temas, estuvimos buscando qué había pasado desde el último año en que elaboramos un informe sobre el desmantelamiento de la política pública en materia de trata. Hicimos una actualización que la condensamos en un informe que está a disposición, lo estamos trabajando en las distintas redes de la Alameda, donde condensamos y sintetizamos toda esta información que es francamente catastrófica. Y bueno, si uno va a esos datos y va a la fuente o va a este informe, va a ver que realmente la situación es desastrosa. Todos los años desde la Alameda propiciamos espacios de encuentro, de intercambio con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema trata o aquellas organizaciones sindicales, políticas, sociales que se interesan por este tema. Este año no va a ser excepción. Tenemos infinidad afortunadamente, de actividades en todo el país, muestras fotográficas, ceremonias religiosas, stands informativos, charlas, stands en distintas plazas, en Salta, en Orán, actividades en Chaco, en Formosa. La verdad que estamos ahí terminando de armar la agenda. Hay unas 30 actividades que vamos a ir subiendo, pero tenemos una que, si se quiere, es central, o que estamos convocando a todas las organizaciones, a todas las alamedas, y reitero, a las organizaciones de la sociedad civil o políticas o sociales que trabajan en este tema. Pero pensaba que tal vez este año, a diferencia de otros años, este tipo de espacios se convierten en lugares estratégicos. Cada quita de programas, cada quita de derechos que hace el Estado, que hace el gobierno nacional, la población objetivo, la población que era beneficiaria de ese beneficio, de ese derecho, mejor dicho, de ese derecho, porque lo que estamos acá mencionando son derechos que están en legislación, que están en tratados y demás. Pero la realidad es que si las organizaciones del campo popular, las organizaciones sociales antitrata, no levantan la voz por las víctimas de trata, claramente las víctimas de trata y sus familias no lo van a hacer. Por eso me parece que este año, a diferencia de otros años, hay que levantar la voz, hay que articular, hay que organizar, hay que ver de qué manera podemos
digamos, a partir de esta fecha, si se quiere usarla como pretexto, y después seguir un caminito que ponga, que alce la voz, que denuncie, y en ese sentido, desde la Alameda, no es la única organización, pero nosotros estamos convocando a un encuentro virtual donde vamos a presentar este informe, este dossier de unas 15 páginas donde condensamos toda esta información, que va a ser el miércoles 30 de julio, el Día Mundial, como mencionó Gustavo, contra la trata, a las 19 horas. Lo vamos a hacer de manera virtual para que se puedan conectar todas aquellas personas que lo quieran hacer. Estamos ahí desde las redes de la Alameda, desde el Instagram, desde el Facebook, desde ex Twitter de la Alameda. Estamos ahí difundiendo, digamos, el horario y el link para que puedan sumarse. Reiteramos entonces este miércoles 30 de julio, 19 horas, como todos los años, pero en particular este año, frente a esta situación catastrófica, y lo vemos nosotros todos los días, víctimas de trata laboral, de trata sexual, que no quieren abandonar sus lugares de explotación por la simple razón de que del otro lado no hay nada, no hay ni siquiera un potencial trabajo, no hay ni siquiera un refugio para pasar una noche. Entonces, bueno, reiteramos, miércoles 30 de julio, 19 horas, las esperamos, los invitamos y que sea el puntapié para dar inicio a una demanda que sea sostenida en el tiempo. Muy bien, sí, lo encuentran, como dice Facu, en todas nuestras redes, nos buscan como Somos Alameda, incluido nuestra página web, para poder acceder al link. Hoy, más que nunca, es fundamental la resistencia, pero pensaba que hoy la resistencia que tenemos que hacer todos es básicamente por defender lo más básico de nuestra dignidad humana, ¿no? Hemos llegado a un punto muy, muy complejo. Nosotros, para seguir profundizando este tema, hemos traído de prácticamente la mayoría de las provincias de nuestra Argentina testimonios que relatan qué implica o qué implicó la motosierra de Milei en las políticas públicas de lucha contra la trata y explotación. Como todo lo que pasa siempre, cuesta un montón de esfuerzo, de cabeza, de sacrificio, de entrega, de compromiso de los estados, cuando lo logramos, construir políticas públicas que atajen de verdad estas problemáticas tan serias, profundas, complejas, y todo eso que cuesta a veces, con muy poco esfuerzo, las destruyen, y cuando las destruyen, están destruyendo literalmente vidas humanas, ¿no? Así que vamos a comenzar, Angie, gracias, con el testimonio desde la provincia de San Luis, que nos van a relatar qué implicó en esa provincia la motosierra de Milei en materia de trata de personas. De la provincia de San Luis, en materia de lucha contra la trata, la motosierra impactó de manera significativa. Desde la difusión de la línea 145, donde la provincia no cuenta ni con cartelería, ni folletería, ni mucho menos con capacitación a los organismos que pudiesen llegar a tener competencia en la materia, y mucho menos intervención en las denuncias, tanto en trata, con fines de explotación sexual y o laboral, mucho menos en la desaparición de niños y adolescentes, debido a que el protocolo quedó sin intervención debido a todo el recorte de organismos que tenían competencia en ese tipo de protocolo y de búsqueda, y que hoy actualmente cada uno de los trabajadores y trabajadoras que se trasladan de una provincia a otra prefieren vivir y trabajar de manera deplorable en las condiciones que les ofrecen, debido a que no van a poder recibir respuesta ni tanto denunciando, ni tanto de parte de la provincia, ni de tanto de parte del país, debido a estos recortes que se hicieron y en el cual sus derechos se ven totalmente vulnerados, desde la asistencia, la reinserción laboral y obviamente las políticas públicas que le corresponden como víctimas. Bueno, y ahí pasaba una muy breve síntesis de lo que está sucediendo en la provincia de San Luis. Como decía Sime, la idea es tener una idea de lo que está pasando frente a este escenario nacional en cada provincia, y seguimos ahora con el testimonio de la Alameda Formosa. La motosierra en la provincia de Formosa significó la discontinuidad en cuanto a la capacitación,
y la formación de las fuerzas federales, la articulación con otros organismos en todo lo que tiene que ver con la asistencia a las víctimas, la disminución significativa de las denuncias a la línea 145 y por supuesto significó, que es lo que más nos duele, que durante este 1 año y medio ni una sola víctima haya accedido al cupo laboral que tiene la ciudad de Formosa. Bien, se van repitiendo, se reiteran, ¿no? Son las mismas problemáticas en todo el país. Y vamos a escuchar ahora lo que nuestra compañera Gabriela Burgos de Jujuy nos tiene para referirnos en relación al impacto de la motosierra en materia de trata. El desmantelamiento de las políticas públicas de lucha contra la trata y explotación de personas para la provincia de Jujuy significa un terrible retroceso. La provincia de Jujuy es una provincia fronteriza en la cual es necesario activar y articular con todos los organismos, y al no existir hoy una mesa interinstitucional, al no existir programas que puedan asistir a las víctimas rescatadas, sobre todo en las primeras instancias, hace que la provincia no solamente se convierta en una provincia de paso, sino también en una provincia de captación, en una provincia de paso y en una provincia de explotación. Vulnerar nuevamente los derechos de las víctimas al no asistirle es un terrible delito que comete el Estado contra los más vulnerables de nuestra sociedad. Bueno, bien, y continuamos así una pasada bastante rápida con una provincia que estuvo el último año por el caso Logan en los medios de comunicación. Vamos ahora con el testimonio de Corrientes. Bueno, la motosierra en materia de trata en Corrientes significó, como en otras provincias, el desmantelamiento de los organismos que generan, por ejemplo, prevención, ¿no? Como la CNRT, entre otros. Un caso paradigmático que tenemos en Corrientes es la desaparición de Logan, en el cual nosotros, como fundación, fuimos los primeros que denunciamos la mala aplicación de la alerta Sofía. Es un protocolo en el cual tienen que actuar de forma inmediata estos organismos nacionales, provinciales y municipales, y que justamente la motosierra, a través del desmantelamiento del comité y el desmantelamiento de muchos de estos organismos, no permitieron encontrar a Logan en las primeras horas, que eso es fundamental siempre cuando hay un niño, niña o adolescente extraviado, la intervención rapidísima. Hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que sucedió con Logan. Por lo tanto, cuando la motosierra pasa por estos organismos, lo que se genera es justamente esto, que el territorio quede librado al crimen organizado y que haya un gran retroceso también en lo que tiene que ver con la asistencia a las víctimas, de trata. Así que ese es un caso paradigmático que tenemos en Argentina y en Corrientes específicamente del paso de la motosierra. Muy bien, y continuamos con otra provincia fronteriza, ¿no? Que es quizá donde más caliente se viven estas situaciones, que es Salta, con el testimonio de nuestra compañera Estela Maris. Salta es una región particularmente vulnerable por la ubicación fronteriza con Bolivia, hablando de Aguas Blancas y de Salvador Massa, la frontera seca. Son zonas altamente pobres con exclusión social alta, donde la motosierra de Milei se ha visto afectada profundamente, donde organismos nacionales que estaban trabajando en el territorio por la problemática han sido desguazados, desmantelados, donde programas nacionales que asistían a las víctimas de trata han sido totalmente eliminados, lo que ha permitido que las víctimas queden totalmente a la deriva. Esto también ha impactado en la reducción de denuncias, de allanamientos, de operativos, como nunca antes se había visto, comparándolo con otros años, ha caído estrepitosamente. También las campañas de visibilización, de campañas de prevención de la línea 145 están paralizadas. Entonces sabemos que estamos viviendo una situación donde la impunidad sigue reinando, donde las fronteras están libres, donde las redes de trata siguen aprovechando este vaciamiento del Estado para actuar, donde realmente las mafias buscan otras rutas de explotación, mientras nosotros vivimos una situación gravísima, nunca antes vista en la historia de Argentina en cuanto a este delito de trata de personas. Hoy en día las víctimas están
están más solas que nunca. Tenemos que saber que este delito no se combate con motosierra, no se combate con ajustes, con recortes, con indiferencia, sino con políticas públicas que breguen por los derechos de los y de las personas de nuestro territorio argentino. Bueno, muy bien, ahí pasaba el testimonio de Salta y seguimos recorriendo el país. Vamos ahora con La Rioja. Para La Rioja, abordar la temática de trata de personas es muy importante, especialmente todas las políticas públicas que hagan para la disminución de este delito. Pero en este último tiempo tenemos una reducción del personal del programa de rescate y acompañamiento de la víctima, a su vez también la eliminación de los programas del Ministerio de Trabajo, que era para asistir, para impartir un oficio, para que las víctimas puedan contar con una herramienta laboral, ha tenido también sus implicancias negativas, como así también mencionar que al ser una provincia que se caracteriza por las actividades agrícolas de la aceituna, de las nueces, también vemos como alarmante una disminución del ingreso de trabajadores, también con respecto a las denuncias. Tenemos que decir de que muchas veces cuando se realizan las mismas, los trabajadores deciden permanecer en el lugar o continuar dentro del territorio provincial porque no existe una asistencia real a las víctimas una vez que son rescatadas, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy grave para nosotros porque no estamos devolviendo los derechos que fueron quitados o avasallados a lo mismo. También tenemos que mencionar que el trabajo articulado entre los diferentes organismos, asociaciones y gremios se vio finalizado. Esto también tiene una implicancia totalmente negativa porque era una manera de poder trabajar en red y poder afrontar de una manera diferente el delito de trata de personas, que es muy abarcativo, ¿no? Tanto de la explotación laboral como la explotación sexual. Si bien se realizaron varios procedimientos donde actuaron las fuerzas federales, pero no tenemos un conocimiento muy certero con respecto a qué pasó con las víctimas una vez que dieron su primera declaración, porque no existen políticas públicas para la asistencia de las mismas. Muy bien, y antes de hacer un balance final sobre todo este recorrido, nos queda un puñado de intervenciones más, porque, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe también el impacto de la motosierra ha tenido lo suyo. Escuchamos el testimonio. En la provincia de Santa Fe, la motosierra de Milei en materia de lucha contra la trata significó la nula presencia del Comité Antitrata Nacional, que no se realizara ninguna acción para prevenir este delito mediante la colocación de carteles del 145 en ninguna ruta, puente, camino, estación o terminal, que no se realizara ningún taller, curso, charla o capacitación con escuelas, clubes o ONG de toda la provincia, que no se realizara ninguna articulación con alguno de los 365 comunas y municipios que tiene la provincia, que no se convocara en ninguna oportunidad a las 2 mesas de articulación interinstitucional de lucha contra la trata de la ciudad de Rosario o de la ciudad de Santa Fe, que no se convocaran a realizar fiscalizaciones en materia laboral convocando a los organismos nacionales o los organismos provinciales, que se privara a víctimas de trata con sentencia de reparación económica por la eliminación del Fondo Fiduciario de Reparación Económica y que no se dieran de altas en ninguno de los programas de asistencia en materia económica, de salud mental o de acompañamiento en capacitaciones a las víctimas rescatadas por el delito de trata. Bueno, y de la provincia de Santa Fe vamos a escuchar ahora la Patagonia, en particular Río Negro, el testimonio que da cuenta de los recortes en materia de lucha contra la trata en esa provincia. Bueno, mi nombre es Fernanda Calfín, yo soy miembro de la Fundación Alameda en la provincia de Río Negro, principalmente en Viedma, donde resido. Y ¿cómo afectó la motosierra en la lucha contra la trata? Principalmente en el desmantelamiento de uno de los organismos del cual yo formaba parte, era delegada del Comité de Lucha contra la Trata durante la gestión de nuestro anterior director, que es Gustavo Vera. Y esto hablando con diferentes organismos que siempre nos están como solicitando ya sean capacitaciones o jornadas, que ahora las podemos llegar a realizar a través de la Fundación Alameda, pero principalmente hablando con el punto focal, que es el programa de asistencia a víctimas de trata de la provincia. Lo que se ha generado y lo que falta es, digamos, lo que realizaba antes el comité, que era la visibilización de la temática y
llevarla a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿no? Esto de poder interactuar, de poder articular con otros organismos, ya sean provinciales o nacionales. Y el desmantelamiento del comité generó que esto se pierda, ¿no? Que esto no se realice. Si bien el Comité de Lucha contra la Trata sigue funcionando en forma reducida, o sea, con delegados regionales, los cuales no realizan el trabajo tan enriquecedor y en territorio como si lo hacíamos nosotros en la anterior gestión. Ahora los puntos focales trabajan de punto focal a punto focal, sin la intervención, sin la ayuda del Estado nacional. Y además el desmantelamiento o la reducción de otros organismos con los que nosotros trabajábamos, como el ENACON, Migraciones o la CNRT. Muy bien, también desde el interior de la provincia de Buenos Aires, más específicamente desde Balcarce, Mariano Bauer nos trae el relato del impacto de la motosierra en materia de trata. La lucha contra la trata de personas en la provincia de Buenos Aires se ha puesto más compleja debido a las decisiones del gobierno nacional de aplicar motosierra a los programas de asistencia a las víctimas. Esto ha generado que al cierre que se ha dado de organismos y que genera falta de empatía a esta situación, nos genera en la provincia de Buenos Aires esto de no poder contar con asistencia en salud, con asistencia económica, con ayuda que realmente las víctimas necesitan para no volver a caer en la misma situación. Este proceso que se viene dando desde que comenzó el gobierno de Milei está realmente dejando a la deriva a esas personas víctimas explotadas que hoy no tienen posibilidad de un mejor vivir. Así que realmente estamos preocupados con esta situación y lo que queremos es solicitar que se reclame nuevamente poder contar con esos programas que asistían a las víctimas. Y otra cosa más que hay que dejar bien en claro es que parece que se ha como desconectado la posibilidad de poder contar y mostrar que existe una línea de denuncia, que es el número 145, y que es necesaria para que aquellos que crean que están en una situación de trata puedan realizar su denuncia. Este número, que es una línea nacional, anónima y gratuita, hoy no está siendo difundida como es debido para poder avanzar en las denuncias necesarias para poder llegar a las víctimas que están sufriendo esta situación. Bueno, y para finalizar con esta selección de testimonios que hicimos, vamos con el 10º y último recorte, que es de la compañera Patricia Gordon de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, la llamada motosierra es ante todo un instrumento de crueldad. ¿Cómo afecta esto a las víctimas de trata? En primer lugar, no se cumple la ley. O sea que este gobierno incumple con la ley. Incumple con la ley en materia de derechos, fundamentalmente. Es decir, se vio y se ve afectado el derecho a tener una vivienda, a poder acceder a una vivienda cuando una víctima es rescatada. Se ve y se sigue viendo afectado también el derecho a tener un trabajo, es decir, a poder formar parte de distintos programas que podían reinsertar a las víctimas de trata sexual y laboral en un trabajo. Y en tercer lugar, también lo que se ha recortado y es prácticamente inexistente en cuanto a los recursos es el acceso a la salud mental. Es decir, las víctimas de trata no cuentan con el acompañamiento que deberían contar justamente para poder elaborar su situación de su padecimiento, su sufrimiento, y así no ser revictimizadas y tener que volver al mismo circuito de la explotación. Entre el 2020 y fines del 2023 se rescataron 5.200 víctimas. La Argentina durante 4 años consecutivos por todos los organismos multilaterales fue reconocida como uno de los países más destacados en materia de innovación y en materia de creación de políticas de asistencia y de contención a víctimas de trata. No solamente asistencia y contención, sino también persecución. Por ejemplo, haciendo jugar a la FIP, haciendo jugar a la UIF, haciendo jugar a SENASA, a otros organismos, para seguir la ruta del dinero, para identificar a los verdaderos explotadores que a veces aparecían enmascarados detrás de cooperativas o detrás de testaferros truchos. Lo que hizo en materia de campaña de prevención,
lo que hizo en materia de persecución y en materia de asistencia el gobierno anterior en materia de trata es digno de destacar, y fue no digno de destacar porque lo digamos nosotros, lo dicen todos los organismos internacionales que evaluaron concretamente a la Argentina. De esa situación a esta que están describiendo los compañeros de las provincias, la mayoría de las provincias, tenemos más testimonios de todo el país, claramente hemos tenido un retroceso absolutamente brutal, completamente brutal, y donde en realidad no estamos en presencia de una cuestión de negligencia, de omisión, de una directora, de funcionarios que no funcionan. Estamos en presencia de un plan, de alguna manera, para legalizar la esclavitud. Y del mismo modo que el monto del salario mínimo vital y móvil, por primera vez en la historia, hoy están los niveles, según el INDEC, por debajo del nivel de indigencia, del mismo modo nos quieren acostumbrar a una situación de esclavitud, a naturalizar concretamente la esclavitud. De 1.800 denuncias que había por año pasamos a 150 rescates en un semestre. Claramente es un derrumbe catastrófico, y un derrumbe catastrófico porque no se denuncia porque se sabe que no va a ocurrir nada, no se denuncia porque el teléfono directamente no atiende, porque lo del programa de 145 los echaron, no se denuncia porque no se sabe dónde denunciar, porque no están los carteles y la gente no tiene por qué memorizar una línea de emergencia durante años y años. Muchos jueces caratulan las causas de otra manera, porque si las caratulan como trata, se encuentran en un callejón sin salida y no saben qué hacer después con las víctimas si tienen que cerrar el establecimiento. Bueno, en fin, estamos frente al infierno tan temido, que es concretamente el de la legalización de facto, concretamente de la esclavitud. Bueno, y vamos a ver ahora qué hace la Oficina de Monitoreo del Departamento de Estado, que suele evaluar a los países en materia de lucha contra la trata, porque este retroceso es brutal, salvo que también la MELAS, digamos, impacte, digamos, sobre ese tipo de evaluaciones. Lo vamos a saber en las próximas semanas. Lo cierto es que estamos en presencia de un retroceso total y absoluto. Naturalmente tenemos que presionar por la restitución de estas políticas públicas, pero claramente mientras nos gobierne el psiquiátrico, la verdad que las esperanzas son bastante escasas, y acá está en juego la vida, la dignidad y la libertad. Absolutamente. Resistir, organizarse, luchar y vencer a este demonio que tenemos hoy de presidente. Bueno, compañeros, siendo las 14 horas, dejamos Laudatistas. Como siempre, le agradecemos a Angie Moreno en la producción. Nos veremos el próximo lunes. Exactamente. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno.